Bueno, buenas tardes a todos, estén donde estén, porque ya a esta altura estamos muy abiertos, gracias a Dios, y a esta tecnología que en algunos momentos parece que sirve para algo, por lo menos para unirnos y para poder compartir, escuchar y aprender. Eh, Olga otra vez nos va a acompañar en esta reflexión, en esta búsqueda, en estos elementos para poder ayudarnos en todo esto, de lo que son las figuras tan, tan fuertes de los ángeles y los demonios en la Biblia. Ya la semana pasada quedamos bastante impactados por todo lo que nos transmitió Olga. Así que Olga, gracias nuevamente en este segundo encuentro y eso ya nos estamos preparando para el próximo con David. Así que, Olga, gracias y cuando quieras vamos largando esta clasecita. Sí, siempre damos unos minutos al comienzo como para eh, plantear alguna duda, algún comentario que haya quedado pendiente después de ver los videos, porque hay gente que por ahí no los vio en su momento y los vio diferido. No sé si alguien quiere comentar algo o empezamos con el tema nuevo. No sé, yo creo que quedaron algunas, se quedó algún planteo de la semana pasada. Sería bueno ahora compartirlo brevemente y si no pasamos directamente, pero me parece que puede ser que haya quedado algunas cositas, ¿no? Creo que sí, eran demasiados temas Sí, y no, eso no sean también. vergonzosos, por favor, ni vergonzosas. Todos estamos acá aprendiendo y buscándonos y acompañándonos en un crecimiento conjunto. Así que este, vamos a sentirnos cómodos, sentirnos libres, fundamentalmente. ¿Eh? Una Sí. consulta, porque yo vi la clase el día No sé quién está siguiente. hablando. Ah, Laura. Laura, acá estoy. Sí. A ver, la consulta que me quedaría por hacer es, digamos, los ángeles, según entendí, es como un instrumento de Dios para realizar aquello, digamos, que aquella tarea, aquella labor que Dios no, entre comillas, no quiere hacer, por ejemplo, el castigo al pueblo o cosas por el estilo. Es así, y con los demonios, ¿cómo quedaría este tema? ¿También son utilizados por Dios para realizar estas cosas? Cuando yo hablé del gran ángel, Mm, que fue en algún momento en el cual me referí a que era como un alter ego de Dios, lo que es el ángel de Yahvé, no mm. cualquier ángel, sino ese ángel particularmente, es el que en algunos pasajes bíblicos no es que Dios no se quiera hacer cargo de la situación, es que en la redacción del texto el escritor de alguna forma quiso reservar las acciones misericordiosas para Dios, mientras que las acciones más violentas y destructoras las ubicó en el ángel de Yahvé. En otros textos usa la metáfora del brazo de Yahvé también, pero no es porque Dios no se quiere hacer cargo, sino que es una forma de, digamos, si querés antropomorfismos, ponele, pero en realidad cuando yo mencioné uno de los pasajes, el de Samuel, el segundo Samuel, donde estaba la peste y que venía el ángel de Yahvé exterminando, ese pasaje es casi una copia de un mito egipcio. Y es muy interesante porque en el mito egipcio, una de las diosas, digamos, en el mito egipcio aparece el dios solar, obviamente decidiendo cómo va a exterminar la humanidad, porque está también revelada la humanidad, y entonces para manifestar en Egipto, por un lado la furia y por otro lado la misericordia de Dios, en el pensamiento egipcio, la religión egipcia, había dos diosas. Una encarnaba la furia y otra encarnaba la misericordia.
Hay un mito, que es el mito de destrucción de la humanidad en Egipto, que es muy, muy similar a lo que está detallado en este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Muy, muy similar. Incluso hasta los números. Y incluso el ángel viene viajando de norte a sur, viene con la espada y todo. Pero también es notable que el nombre que se le da a la diosa cuando, ya ves, cuando el dios Ra, digamos, pasa de la furia a la misericordia, el nombre de la diosa misericordiosa es Nehemet Abba, con la misma raíz Naham que se usa en la Biblia para hablar de Dios cuando tiene misericordia. Entonces, hay una proyección, o si querés, una semejanza de todo ese pensamiento religioso egipcio, en este caso, en este pasaje de la Biblia, no es el único. Al comienzo del diluvio pasa lo mismo. Hay algunos pasajes en la Biblia donde se quiere justamente resaltar que Dios puede estar furioso, pero unilateralmente decide contener su furia y mostrar su misericordia, y para eso no necesita sacrificios. Es más, ni siquiera necesita el pedido de perdón o arrepentimiento del pueblo. Es por pura misericordia. Es notable que esta corriente que reafirma la misericordia de Dios, que es una corriente totalmente, diría, en pugna y antitética con otra que quedó en el pensamiento rabínico, que es afirmar más bien los méritos, esta corriente de pura misericordia unilateral de Dios viene de Egipto. No sé si te contesté. En caso de los demonios son demonios, no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? El tema es que en la Biblia aparece un eco de una tradición que mencioné, que es la tradición de Enoch, para poner a los demonios como una creación intermedia y de esa forma no culpar al hombre sobre el origen del mal. Muchísimas gracias. De nada. Ah, acá hay una pregunta también. Dice, sería como dejar fuera, dice Sandra, ¿no? Sería como dejar fuera de Dios aquello que no es propio de Dios, aquello que no es bueno. Eso es lo que pregunta Sandra. ¿Y qué no es bueno? Claro, como que lo que no es bueno, entonces no se lo atribuye, o malo, lo que no es bueno, en lugar de atribuírselo a Dios, se lo atribuye a No, un... no, es teología pura esto. O sea, Dios no tiene ningún problema en mostrarse furioso. De hecho, hay un montón de capítulos, de pasajes donde aparece furioso y montado en cólera, y en la literatura profética también. Ahora, después, bueno, veremos si eso es un lenguaje metafórico para aplicar a Dios o cómo podemos entenderlo, ese es otro tema. Pero no hay que pensar que Dios es un padre bueno, bonachón y que no se le pasa por la cabeza de alguna forma encaminar al ser humano a través de, no sé, ponerle un castigo o lo que quieras, ¿sí? Pero no se trata de reservar para Dios lo bueno y para el demonio lo malo, ¿no? Yo quisiera como retomar de lo que estamos tratando de hacer, algo que quedó al final de la clase anterior, que no estamos en el nivel, me parece, ¿no? O preguntarte a vos, que no estamos en el nivel de la verdad teológica, no sé si es teológica, la verdad de Dios, sino que estamos en el nivel de lo que es la interpretación religiosa a través de los textos, de la cultura, de las creencias. Entonces, tenemos que leer qué es lo que dicen los Sí, textos. yo no sé si va a hablar de la palabra verdad. Hablar de la palabra verdad en la Biblia es muy complejo. Exacto, bien, bien. Es muy complejo. No es una categoría que yo ubicaría, como tampoco en la dogmática, ¿sí? Porque la palabra verdad en la dogmática viene de un pensamiento platónico que, es Por con eso un, que, sí, que por eso impone digo. un marco epistemológico para el análisis de la realidad,
que es muy poco útil actualmente, ¿sí? O sea, no considero que el marco platónico beneficie al pensamiento teológico. Esto por un lado. Por otro lado, la Biblia no se maneja, si quieren, con una voluntad o una intención de hacer que un relato que aparezca en la Biblia sea necesariamente histórico, cronológico o objetivamente algo racional o que pudiéramos encuadrar dentro de los moldes de la racionalidad moderna. Eh, la Biblia es un libro teológico, es un libro que habla sobre Dios, lo cual no significa que mienta sobre Dios. Simplemente digo, habla sobre Dios. Pero los que escribieron la Biblia son seres humanos. Entonces, estos seres humanos que reflejan algo de la intimidad de Dios, porque ese es otro tema. La Biblia no solamente es un libro religioso, tiene además para los fieles, de alguna forma, dos otros atributos a veces muy complicados de incluir en algunos textos. Uno que es un texto inspirado, y no podemos decir que todos los textos de la Biblia sean inspirados en el sentido que podamos poner las manos en el fuego porque el que lo escribió realmente estaba inspirado, ¿sí? O por lo menos inspirado para bien. No es mi pensamiento sobre la inspiración de la Biblia, pero es un problema cuando uno plantea ciertos textos que son bastante discutibles. Y por otro lado, que es peor, que a esa inspiración la hayan canonizado. Entonces, tenemos algunos problemas con algunos textos, no en el caso de los demonios y los ángeles, no lo veo, pero sí hay otros textos, por ejemplo, donde Dios aparece como violento, machista, destructor, autoritario, conquistador. Hay textos que son indefendibles, ¿sí? Incluso dentro de este misterio que es el poder divino. Eh, ¿Por qué? Porque son factibles y lo han sido durante la historia de ser manipulados para generar, entre otras cosas, una guerra santa o violencia en nombre de la iglesia o de la religión. Entonces, una cosa es el texto, otra cosa es la verdad. Dejemos la verdad de lado, ¿sí? Pero lo cierto es que estamos en búsqueda de algo, de esa inspiración que nos ayude en nuestra espiritualidad. Porque la Biblia también es un camino de conocimiento de Dios, no es un libro sobre Dios. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, por más que no sea literal la historia que encontramos, de alguna forma refleja el pensamiento de Dios en muchos aspectos. Es decir, hay una teología bíblica, y la teología bíblica Si quieres escribir. no es única. Este es otro tema, va a depender del libro. Un libro puede decir A, el otro puede decir B y el otro puede decir C. Y ¿Dónde está A, el libro? B y C pueden ser incompatibles. Muy buena para leer. No. Sí. Sí. Así El que link te dejes este está libro. con el micrófono. Entonces, lo que encontramos es una biblioteca que habla sobre Dios, pero no pretendamos que esa biblioteca diga todo lo mismo, siempre lo mismo, y mucho menos lo que nos conviene escuchar de lo mismo, ¿no? Entonces, lo digo también porque cuando uno va a la historia de la Biblia es un libro que además en su elaboración es un libro muy complejo, no es una biblioteca que se haya creado en un día de una sola mano, en un momento determinado, con una sola cultura atrás, con un solo idioma atrás. Es muy compleja la Biblia. Entonces refleja multiplicidad de sentidos.
incluida la de demonios y ángeles, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté. Sí, yo creo que sí. Da para cuatro clases más, pero podemos pasar al tema porque la verdad que es muy interesante, muy interesante. Bueno, lo que sí me parece que hay que rescatar, que no sé si quedó claro la vez pasada, y es que nos movemos permanentemente en dos niveles ontológicos. Uno, que es algo así como un nivel creacional, en el cual estamos hablando de ángeles y demonios como criaturas externas al hombre y obviamente distintas de Dios. Y por otro lado nos manejamos a un nivel ontológico más bien íntimo, que tiene que ver con la praxis ética o moral, y ahí empiezan algunos otros problemas y otras aproximaciones. Por ejemplo, esta idea de que se asocia el demonio con la tentación, y que se los trata como si fueran lo mismo, ¿sí? Cuando en realidad la tentación eh, puede de alguna forma ser una inclinación del ser humano que no tenga nada que ver con una criatura divina, ¿sí? Pero que en los textos aparece como proyectada sobre una figura externa. ¿De dónde viene esto? Bueno, en la Biblia tiene también bastantes tradiciones, pero básicamente creo que lo mencioné la vez pasada al pasar, que este pensamiento dualista en la praxis ética es muy cercano al pensamiento más deísta, ¿sí? Viene de Persia, sobre todo el intimista, y que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento se habla mucho más de este combate interno, personal, que tiene el hombre, una especie de lucha incluso contra sí mismo. Por eso digo, la tentación termina adoptando un rol que en realidad hay que definir que ese rol es ontológicamente situado dentro de la persona humana. No es la creación de un ángel o un demonio, no es una criatura. ¿Queda claro? Entonces, pero eh, no hay una línea divisoria en el Nuevo Testamento como para decir, bueno, acá empieza la tentación, acá termina y ahora empieza el demonio o no. ¿Por qué? Porque en el fondo representan cosmovisiones distintas de cada uno de los evangelistas que interpreta una situación determinada con una cosmovisión detrás. Lo digo, por ejemplo, en las posesiones demoníacas que muchas veces se confunden con enfermedades o viceversa, o con tentaciones. Es decir, la posesión demoníaca es una posesión, es un desmadre de las pasiones del ser humano que es, bueno, va a depender de la descripción de cada evangelista o de cada escritor en el Nuevo Testamento a cuál se incline por definir o encuadrar el acontecimiento, milagro o lo que fuera, sanación, exorcismo, lo que fuera, con su pluma. Pero me parece que es interesante que nos detengamos en ese aspecto porque empiezan a permanentemente ahora rivalizar, por un lado, el interior, la espiritualidad del ser humano, y por otro lado, su rol en la creación y su responsabilidad en la creación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque por un lado hay ciertas corrientes tradicionales que ubican el origen del mal en el ser humano, es la culpa de todo el ser humano y por lo tanto, como el ser humano, además de ser culpable, es inútil para reparar el daño que hizo, interpretan toda la redención de Cristo en clave amartológica, es decir, en clave de pecado del ser humano.
Mientras que hay otras cosmovisiones en la Biblia que nos dicen que no, que el ser humano, bueno, como todo ser humano, pecó, pero que siempre está llamado a la conversión y siempre va desde esa conversión sincera necesitar seguir adelante con la gracia de Dios. Entonces, pero ese es un tema interior, ese es un tema que pasa por la ética. En la tradición sapiencial y en los libros sapienciales esto está muy, muy claro, y también en Qumran va a estar muy claro también. Esta lucha interior es como una lucha entre dos principios. Pero, repito, una cosa es la batalla interior y otra cosa es estas fuerzas que tienen una tradición establecida antes del Nuevo Testamento, donde son criaturas de Dios, incluso las malignas, no porque hayan sido creadas malas, sino porque toda la tradición de Enoch las ubica en un desafío a la voluntad de Dios y por lo tanto se tornaron malas. Pero, repito, no es todo igual. No metamos todo en la misma bolsa porque no es igual. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta acá antes de seguir? Bueno, ok. Yo cuando no hay preguntas, ¿qué querés, José Luis? A mí me queda la duda si entienden o no, ¿sí? Porque la Este, verdad, no, yo creo primero que uno entiende, pero además a mí me parece que quizás uno quiere esperar más, está esperando más. Me parece a mí que está todo tan interesante. Bueno, por ahí pregunto algo y nos desviamos mucho. Yo quiero saber qué viene. Estamos como ¿con qué seguimos? Hay tanta expectativa que nadie quiere tocar nada porque vamos por acá. bueno, ¿me compartís pantalla? Por favor. ¿Eh? Compartís pantalla, por favor. ¿Me dejás compartir Puedes, pantalla? puedes compartir, fíjate. Ah, ¿puedo? Sí, sí, A ver. fíjate, a ver, por la duda, pero me parece que sí. A ver. Dándole un poquito de distancia. Sherry ¿Podés? me dice que no. A ver, qué raro. Transfibiera, Ahí te mandé un pedido. Bueno, ahí va. muy bonito. ¿Sí? Sí, ahora se debería hacer. Es raro, pero bueno. Bueno, a ver. Ahí sí. Esta planta es Espérate que como que ven afuera, siempre tiene que estar en su tan, cuando no está raíz. espérate que no me deja ver entera la pantalla, no sé por qué. ¿Y no te deja ver qué? Ah, La pantalla entera. Espera. A ver. Ahora, a ver acá. Ahí. ¿Todo ven bien? y yo veo partido, una carpeta allí con varios archivos y del otro lado una pantalla que dice en la carta a los Efesios. Como que veo dos A cosas. ver. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Cerrar la pantalla esa y a ver Eso. ahora. Dice Sandra que vamos bien, entendiendo y aprendiendo, dice. Bueno, Sí. mejor. Muy bien. A ver Giselle acá. también dice lo mismo. Ahí. A ver. ¿Ahí se ve bien? Va llegando, no me apure. Sí, perfecto. Bueno. Entonces. Ok. Bueno, como les decía entonces, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar presentes esos dos niveles ontológicos, donde aparecen ángeles y demonios, y por otro lado aparece la tentación como una batalla interna, incluso para Jesús. ¿Sí? Vamos a ver por lo pronto el primer pasaje, en este caso un ángel muy conocido, el arcángel Gabriel. En este caso es un anuncio de alegría y salvación, ¿sí?
y con una pregunta y con un anuncio para toda la economía de salvación del ser humano, cuando le anuncia a María que si acepta va a tener un hijo de Dios. ¿Sí? Acá les traje, el pasaje es muy conocido, pero bueno, valía la pena ponerlo, ¿sí? El ángel Gabriel, enviado al sexto mes a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un hombre llamado José, María era la virgen, y alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, el saludo inicial. Ella queda sorprendida y le dijo, no te María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y llamado Hijo de Dios. Y a Isabel anuncia que también Isabel ha concebido un hijo, ¿sí? Acá no hay nada mucho más para agregar, es una intervención de Dios en la historia que utiliza, o si quieren, envía a un ángel, en este caso un arcángel, ¿sí? Para anunciar una buena nueva, que es el nacimiento de Cristo, y María dice, ok, vamos para adelante, ¿sí? El ángel o el arcángel no es precisamente de las mayores categorías, sino que, como ven, es un arcángel, no entra dentro del el rango de lo que sí corresponde a las visiones celestiales, como serafines, querubines, sino acá es este arcángel llamado Miguel. Acá yo traje otro pasaje en la carta a los Efesios, estamos hablando ahora de los textos que están dentro del corpus paulino, no voy a entrar a defender si es de Pablo o no de Pablo, están conservadas dentro del corpus paulino, y a mí, yo cada vez que entro a estos textos, suelo corroborar la influencia que tiene Pablo del pensamiento del judaísmo helénico. ¿Sí? Es decir, Pablo, si bien es un fariseo más bien rabínico y más bien tirando a un celote, y por lo tanto estos temas no serían mucho de su incumbencia, sino que por lo menos en estos escritos, más allá del Pablo histórico, no repito, aparece un reflejo de un tipo de pensamiento, primero que refleja el pensamiento de los libros sapienciales. Y los libros sapienciales son netamente espejo de pensamiento, digamos, judío, hebreo, pero helénico. El judaísmo rabínico no tiene tanta tradición ni de leer ni de invocar estos textos. Pero aparte, porque los leen, el judaísmo helénico los lee distinto que el judaísmo rabínico. Este es un pasaje de la carta a los Efesios, donde aparece una fuerza maligna, ¿sí? Otra vez, es una fuerza, no es un demonio, que motiva el accionar humano hacia la muerte espiritual, y retomando la figura sapiencial de la seducción maligna que aparece en la literatura sapiencial y que se conoce como doña necedad. ¿Por qué lo digo esto? Pablo no está innovando, o quien sea el escritor de esta carta no está innovando, está reflejando el pensamiento sapiencial de una lucha interior del ser humano que a su vez se da
como una lucha entre dos atributos, ¿sí? O dos fuerzas que influyen en el corazón del ser humano. Por un lado, doña sabiduría y por otro lado, doña necedad. Estas dos figuras que son antitéticas, que están, repito, en la literatura sapiencial bíblica, en Qumran van a tener muchísimo éxito, van a estar asociadas con o Dios mismo o Melquisedec, el gran ángel, pero también o algo así como la deificación de alguna forma del jefe de la secta, en la secta de Qumran, pero mientras tanto hay un pensamiento apocalíptico que se le opone a este Melquisedec, que es Melqui Raya, es decir, ella la reina del el mal, ¿sí? Este es un pensamiento neoplatón o platónico que ha entrado en Qumran, propio de esa época del judaísmo helénico, que repito, uno no esperaría encontrarlos ni en Qumran ni en Pablo, pero como vemos, aparece. A su vez está implícita la idea de un juicio final, esta idea de un juicio final que ya está en los libros proféticos, es decir, es otro tipo de literatura. ¿Por qué? Porque en la literatura profética el paradigma es la alianza, mientras que en la apocalíptica la alianza casi no figura. Pero hay lo mismo, está la proyección al final de la historia de un juicio final, donde cada ser humano va a rendir cuenta de su accionar, ya sea bueno o malo, y en ese sentido este combate espiritual tiene un resultado al final de los tiempos o al final de la vida, todo depende de la cosmovisión que querramos aplicar, pero también y particularmente en los textos apocalípticos, este combate también termina siendo un combate cósmico. ¿Por qué? Porque hubo otra vez una evolución, tanto en el pensamiento hebreo, más, si quieren, cercano a la literatura profética, pero con ecos algo de lo sapiencial, donde las fuerzas del bien y del mal, ahora criaturas, ¿sí? Entablan un combate cósmico al final de los tiempos, ¿sí? Ese pensamiento que tiene su germen en la literatura enóquica va a tener mucho eco en la literatura intertestamentaria, mucha de la cual no entró en la Biblia, muchísima no entró en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento el pensamiento apocalíptico está permanentemente, aunque no lo encontremos expresado en la literatura, en la forma de literatura apocalíptica. ¿Qué quiero decir? Vamos a encontrar pensamiento apocalíptico donde este combate entre la luz y las tinieblas, entre la mentira y la verdad, entre la vida y la muerte, entre los ángeles buenos y los ángeles malos, este combate no siempre lo vamos a encontrar en textos que podamos escribir como apocalípticos. Va a estar en el libro del Apocalipsis, pero va a estar permeando incluso en los evangelios. Yo personalmente creo que el género parábola es imposible de entender sin este pensamiento apocalíptico. Toda parábola implica un momento de introspección, de enfrentar el momento del juicio final y tomar una acción. ¿Por qué? Porque está también el pensamiento de el reino de Dios asociado con esto. Bueno, entonces en la carta a los Efesios, el combate va a ser también escatológico. En otros pasajes de Pablo va a ser más interno, pero en la carta a los Efesios, el himno, ¿sí? Va a resonar esta idea de un combate final. Acá le traje un pasaje, dice: a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire,
el espíritu que actúa en los rebeldes, fíjense que está descrito de las dos formas. Por un lado, es un príncipe y parece más asociado a un demonio, y por otro lado es un espíritu que actúa dentro del ser humano. Las dos cosas están en el texto, ¿sí? Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Si ustedes recuerdan lo que venimos hablando, este tipo de pensamiento de Pablo es el tipo de pensamiento que está detrás de la alianza, entendida la intervención de Dios unilateral y de gracia y misericordia. Pablo es muy consciente que no hay mérito del ser humano para merecer nada. Es la pura decisión de Dios de rescatarlo. ¿Sí? Entonces, pero se los traje como para ver cómo en Pablo está toda esa tradición que, por ejemplo, hace que Dios mande su ángel destructor para cortar cabezas y después él mismo consuele. Acá aparece la misma dinámica, ¿sí? Aplicada tanto al demonio como una criatura y a los seres humanos como pueblo de Dios, o reflejo del pueblo de Dios. Pero a mí me gusta presentar este gran combate con una figura que obviamente es central en todo el Nuevo Testamento, que es el mismo Cristo, ¿sí? Entonces, en algunos pasajes, Cristo va a aparecer como una figura lo suficientemente poderosa como para que sea reconocida como un enviado de Dios. Todavía no estamos, en el caso de los sinópticos, en una afirmación de la divinidad de Cristo, distinto del Evangelio de Juan, donde la teología sí, desde el vamos, la teología juánica afirma esa divinidad, pero acá estamos, por lo pronto, en los sinópticos, y los milagros de Jesús, o en este caso los exorcismos de Jesús, están puestos al servicio de mostrar que es un enviado divino con el suficiente poder por ser enviado, entre otras cosas, para exorcizar y enfrentarse al demonio, ¿sí? Por otro lado, en el Nuevo Testamento también vamos a ver esta dualidad, que hay demonios o espíritus inmundos asociados a la muerte y a las enfermedades también, o a lo impuro en el judaísmo. Por ejemplo, demonios asociados a alimentos o a los flujos de la mujer, ¿sí? Cosas que remiten a lo impuro en el pensamiento rabínico. Por otro lado, se aparecen también como una especie de posesión, ¿sí? Del espíritu, en el caso de las posesiones demoníacas. Por otro lado, cuando son posesiones demoníacas, aparecen hablando, es decir, de alguna forma son una entidad que se comunica visiblemente y audiblemente con Jesús. Y como está planteada la escena, queda claro que no es la persona poseída la que está hablando, sino que el demonio que la posee la que está hablando. Y
Por otro lado, la escena también describe que la lucha es de Jesús contra el demonio, no contra ese ser humano poseído. Un ejemplo es el pasaje de los Gerasenos, donde es un exorcismo que realiza Jesús con una persona endemoniada, ¿sí? Esta es la versión de Lucas, y dice así: arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido ni moraba en su casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él, gritando con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él. Le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, pero rompiendo las ligaduras era empujado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: Legión, porque había entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí una gran piara de puercos que pasían en el monte y le suplicaron que les permitiera entrar en ellos, y se lo permitió. Salieron los demonios de aquel hombre y entraron en los puercos, y la piara se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogó. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido, y llegando donde Jesús encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. ¿Sí? Acá toda la escena está puesta al servicio de un exorcismo, pero también es una escena que trasluce un comportamiento social, donde hay una dimensión social también para aceptar o no aceptar este exorcismo. ¿Sí? O sea, ¿por qué lo echan a Jesús? ¿Lo echan porque tienen miedo de ser exorcizados ellos? No, lo echan porque no les conviene que Jesús siga matando puercos, de alguna forma, ¿sí? Entonces, prima más, en este caso, la economía del lugar que la salud de este ser humano que ha sido sanado, exorcizado, llámenlo como quieran. Pero cuando uno ve el diálogo, queda claro que Jesús está hablando con una serie de demonios, y que esa serie de demonios están inhabitando en este ser humano, y que en este caso, por decisión del escritor, que quiere dejar claro que este ser humano no estaba enfermo, estaba poseído. ¿Sí? Lo digo porque va a haber otros milagros que son sanaciones, no exorcismos, ¿sí? Pero, bueno, en este está configurado como exorcismo. Después cada uno querrá entenderlo como quiera, pero por lo pronto, este es lo que la descripción del texto. Pero me interesa muchísimo este pasaje, porque en este pasaje de Jesús en el desierto, enfrentándose a sus propias tentaciones, en el fondo es una descripción, por un lado, podríamos decir, del Jesús humano, y por otro lado, esta descripción del Jesús humano está puesta al servicio
de un pensamiento que trata de mostrar un combate escatológico. Es decir, no es solamente Jesús como ser humano el que está siendo tentado, sino que el que está siendo tentado es el elegido de Dios, el enviado por Dios. Repito, todavía no hay un pensamiento claro, por lo menos en los sinópticos, de que es Dios, pero sí un enviado de Dios, ¿sí? Ahora, dicho esto, el escenario que se elige en la tradición sinóptica para este duelo, ¿sí? O este combate, es el desierto. Y ustedes preguntarán por qué el desierto. El desierto en la Biblia es un lugar muy, muy simbólico y en el caso de las tradiciones asociadas con la alianza es por antonomasia el lugar de encuentro con Dios. Entonces es en el desierto donde Dios se muestra a Israel. Es en el desierto donde Dios saca a Israel de Egipto, entre comillas un desierto, para entrarlo en la tierra prometida que emana leche y miel, pero que es otro desierto. ¿Sí? Entonces, la imagen de desierto en la Biblia es una imagen muy simbólica que está puesta al servicio en los textos para describir un lugar donde Dios espera encontrar al ser humano. Y es más de las expectativas de Dios que las del ser humano de encontrar a Dios ahí. Pero dejémoslo por el momento como este escenario, este fondo en el cual se va a dar el combate. No es el desierto porque tenga hambre, porque tenga sed, porque tenga calor, porque no haya agua, porque haya sol. No es ese desierto el escenario. El escenario es un desierto donde hay un silencio de Dios, pero Dios quiere hablar. Y por otro lado, hay una búsqueda de lo divino, pero Dios está en silencio. Este es el lugar donde se va a describir en los sinópticos las tentaciones de Jesús, ¿sí? El que enfrenta está descrito como Satán, el mismo Satán del libro de Job, ahora lo vamos a encontrar acá, repito, vamos a encontrar los dos aspectos. Por un lado, el Satán como una figura externa dialogando con Jesús, y por otro lado, una interpretación más vaga, si quieren, donde este Satán no es tan autónomo, sino que es como parte de las tentaciones de Jesús y por lo tanto una especie de monólogo de Jesús consigo mismo. Quiero que quede claro que estos dos niveles se manejan, después cada uno verá cómo le encuadra mejor. Por lo pronto, en el diálogo con Satán aparecen ciertas categorías y ciertos pasajes bíblicos que no hay que pensar que son elegidos al azar. Es decir, acá el diálogo que se establece entre Jesús y Satán es un diálogo bíblico. Son todos pasajes de la Biblia. ¿Y por qué? Porque son motivos, sobre todo del libro del Deuteronomio, no de casualidad, otra vez, nos encontramos paradigmáticamente en el momento en el cual este siervo de Dios está siendo de alguna forma, no sé si tentado, por lo menos tensionado, ¿sí? O provocado, o herido, o maltratado, o sometido, o como quieran, a presiones internas y desesperación y desesperanza, porque está encuadrado dentro del marco de la alianza. Acuérdense que las promesas de bendición eran para los siervos cuando estuvieran exánimes, cuando ya estuvieran a punto de morirse, y que después esa misma situación era leída en clave
de resurrección en la literatura macabea. Bueno, acá estamos en esa situación, estamos en el siervo de Dios, en este siervo de Yahvé, donde está de alguna forma en el desierto, ¿sí? Siendo de alguna forma provocado, repito, amenazado, probado al límite de sus fuerzas. Y esa también es una de las características del desierto. El desierto es el lugar de los límites del ser humano. Y por eso se elige la figura del desierto, ¿sí? Es el lugar entre la vida y la muerte, entre la intimidad y el diálogo con Dios. Es un lugar muy particular el desierto. Bueno, entonces, ¿por qué lo tenemos en Lucas, lo tenemos en los sinópticos? Porque de alguna forma es un discurso programático de cómo enfrentar las tentaciones. Si ponen a Jesús como un modelo virtuoso de una persona que está enfrentando sus propios demonios, de alguna forma, sus propias tentaciones. Bueno, acá les traje el pasaje, la versión de Lucas, con los textos que está utilizando esta versión para remitirse al concepto de alianza. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. La respuesta de Jesús es: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y está citando un pasaje del libro de Deuteronomio 8:3. En el segundo momento, dice, llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Este también es una alusión al libro del Apocalipsis, y continúa el demonio: si pues me adoras, todo será tuya, toda será tuya. Jesús, en este caso, responde con otro texto del libro de Deuteronomio. Jesús respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Sí? Parte de los mandamientos. Por un tercer momento le llevó a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Sí? Acá vemos, está citando un salmo, Salmo 91, y está usando el salmo como argumento de una supuesta intervención divina inefable por el mismo hecho de invocar el salmo. Es decir, en este caso la tentación está disfrazada de una promesa divina. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez está citando el libro de Deuteronomio. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. ¿Sí? El tiempo oportuno, en este caso, como en el resto de los evangelios, es la cruz. Es decir, el duelo se abre casi en el momento inaugural de la vida pública de Jesús, después del bautismo, y se cierra en la muerte de Jesús en la cruz, donde la resurrección es interpretada como
el vencer al último demonio o al último poder del demonio, que es la muerte. Entonces, en ese sentido, Jesús es tomado como un personaje central y paradigmático para enfrentarse de todo punto de vista al, de alguna forma, jefe de todos los demonios, o a la figura que engloba todos los demonios, que es Satán o el diablo en el Nuevo Testamento. Acá no podemos hablar de una posesión divina, una posesión demoníaca, sino más bien un navegar en el estilo de presentación del pasaje como un diálogo entre Dios y el demonio, pero sin embargo, ese diálogo, si bien tiene un escenario externo, que es el simbólico del desierto, está reflejando el desierto interior de Jesús también. ¿Sí? Bueno, yo acá les traje como para que vean y contextualicen por qué esos textos son utilizados en este pasaje, como para que vean que el gran eje teológico alrededor básicamente de las tradiciones del desierto, o donde el desierto aparezca en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la gran figura teológica asociada con el desierto, que es las tradiciones de Moisés y la alianza con Moisés. En este caso, el primer pasaje que contesta Jesús dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre. El texto de Deuteronomio 8 dice así: todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, cuidad de practicarlos para que viváis, os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a vuestros padres. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas a no guardar sus mandamientos, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habías conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. ¿Sí? Digo, como para que vean, ¿sí?, que no se trata de un diálogo al azar en el duelo entre Jesús y el demonio. Esta es la primera respuesta. La segunda respuesta, que tiene que ver más con el libro del Apocalipsis, dice: el demonio ofrece todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, solo a Él darás culto. Este es el pasaje del libro del Apocalipsis, donde él describe de alguna forma lo que el demonio le está ofreciendo a Jesús. En la visión del libro del Apocalipsis dice: vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y cuernos y 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia, acá ya no es el demonio, sino que es la bestia en el libro del Apocalipsis. Bueno, toda visión era una especie de monstruo, ¿sí? Y una bestia terrible, y al final dice: se postraron ante él, ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio el poder de actuar durante 42 meses. Y por último, este es el pasaje, el Salmo, donde el demonio de alguna forma le dice: bueno, si vos crees tanto en tu Dios, ¿sí?, y crees tanto
que te va a salvar, entonces, nada, tírate de acá, de lo alto del alero del templo, porque, y cita el Salmo, ¿sí? No temerás el terror de la noche, la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Está citando el Salmo 91. Acá está citado el Salmo 91, mi refugio es Yahvé y tomas a León por defensa, no ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, que él dará orden sobre ti, a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos, te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie, pisarás sobre el león y la víbora. Bueno, este es el salmo que está invocando, y la respuesta de Jesús está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Y otra vez el texto de Deuteronomio, donde dice así, estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé nuestro Dios ha manifestado. Bueno, sigo cuando, más abajo, ¿sí? Dice, a Yahvé tu Dios temerás, a él le servirás, por su nombre jurarás, no vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque es un Dios celoso, es Yahvé tu Dios, que está en medio de ti. La ira de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. No tentaréis a Yahvé tu Dios como lo habéis tentado en Masá. Otra vez, retomando la figura del desierto de Masá, el famoso pasaje de Masá y Meribá. ¿Sí? Esta es la primera parte de este duelo, un duelo que tiene como eje a Jesús y el demonio, y la segunda parte del duelo, o el final de este duelo, tiene una resolución, como dije adelante, en la muerte y resurrección de Cristo. Va a depender del tipo de literatura que tengamos en el Nuevo Testamento, cómo va a estar descrito este combate y si va a estar más o menos desarrollado en clave apocalíptica. Acá tenemos un himno a Colosenses, otra vez un texto del Corpus Paulino, y dice, donde la pasión y la muerte y resurrección de Cristo es entendida como el combate final entre la vida y la muerte, entre la sabiduría y la necedad, entre la luz y las tinieblas. Y acá dice, él, simplemente estoy citando un versículo para no hacerlo muy largo, ¿sí? Él nos libró del demonio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, y sigue el pasaje. José Luis, yo no sé cómo vienen los tiempos, no sé si querés hacer un break o seguimos. No, no, los tiempos vienen bien, estamos 8:05 y nosotros pensamos terminar 8:20, 8:15, 8:20 como para que vos puedas hacer algunas preguntas y 8:30 sí o sí cerramos. Bueno, listo, entonces sigo un poco más. Este es otro pasaje también de Colosenses, por cuanto agradó al Padre que él habitase toda la plenitud, es decir, en Jesús está toda la plenitud de la vida, de la existencia, del ser, y por lo tanto cualquier cosa que se le oponga a él es oponerse a Dios mismo, pero otra vez Pablo va a entender la reconciliación no en clave sacrificial directamente, sino en clave corporal de Jesús. ¿Sí? Este es otro tema, otra teología paulina que no necesariamente refleja el sacrificio en el sentido de Yom Kippur, sino más bien es una ofrenda de propiciación, ¿sí? Pacificando mediante su vida, la sangre de su cruz, la relación entre Dios y el hombre, pero otra vez es unilateral de Dios. Y sigue el mismo pasaje, ¿sí? Reconciliados con Dios, dice, a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos, por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentarlos santos e inmaculados e irreprensibles delante de él. Otra vez, acá en Pablo, por el tipo de cosmogonía y por el tipo, más que cosmogonía, cosmología
que tiene Pablo, o en los textos paulinos, reflejados sobre todo en Colosenses, Efesios, Filipenses, son himnos que hablan de la divinidad de Cristo, ¿sí? No son himnos que hablen solamente de la humanidad de Cristo, ¿sí? En esos himnos se nota muy claramente el pensamiento helénico, del judaísmo helénico que hay detrás de estos himnos. Entonces, el combate que se da entre Jesús y la muerte en Jesús y el demonio, Jesús y las tentaciones, es un combate ahí sí casi cósmico, porque el que está combatiendo es Jesús como figura divina, no como figura humana. Y por lo tanto, como mediador también para la pacificación de todos los hombres, ¿sí? Pero pasamos a otro evangelio, en este caso es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, repito, tenemos acá otra teología totalmente distinta. Acá sí Jesús se presenta desde el vamos como divino, y por lo tanto todos los diálogos que aparezcan en el Evangelio de Juan deben ser entendidos, sobre todo si son diálogos con los cuales se está peleando con alguien, como es este caso, se está peleando con los judaizantes, debe ser entendido dentro del marco de una voz divina hablando con un enemigo que está a la altura, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Juan es muy simbólico, y está permanentemente en todos los pasajes, prácticamente todos los pasajes en el Evangelio de Juan, el escenario, aunque no esté aclarado explícitamente que debe ser entendido en clave de luz y tinieblas, ¿sí? En clave apocalíptica, en clave de combate final, se manejan los escenarios de forma tal que la luz y las tinieblas impliquen y configuren también a los enemigos. En los pasajes de la pasión eso queda muy claro, ¿sí? En este diálogo está hablando, debatiendo Jesús con los judaizantes, y hablando de la libertad de los hijos de Dios, y ellos le responden: nuestro padre es Abraham, ¿sí? Con lo cual ahora todo el diálogo se va a establecer entre Jesús Dios y los judíos o judaizantes en el Evangelio de Juan, que para cuando están en esta categoría en el Evangelio de Juan son casi los hijos del demonio, ¿sí? Este combate es un combate no a nivel humano solamente. Y dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, va a decirle Jesús a los que invocan tener por padre a Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Esto es un poco volviendo al tema de la verdad, ¿sí? En el Evangelio de Juan el tema de la verdad es central, pero ¿de qué verdad estamos hablando en el Evangelio de Juan? Evidentemente, el Evangelio de Juan, la verdad no está contenida en un texto, sino es Jesús mismo, es la encarnación de la verdad. Y por lo tanto, hay ahí una voluntad muy concreta en el Evangelio de Juan de configurar a Cristo como no el que cuenta una verdad oral sobre Dios, sino el que en su cuerpo revela la verdad de Dios. El rechazar a Cristo es rechazar esa verdad, y por lo tanto la contrapartida de la verdad en el Evangelio de Juan puede ser la mentira, pero en realidad volvemos al mismo marco de la alianza, es la falta de fe, si es no creer en él, es decir, es la idolatría. Lo que en el Antiguo Testamento, en el marco de la alianza, era la idolatría. ¿Por qué? Porque el único centro de la alianza era Dios mismo, Yahvé. Acá en el Evangelio de Juan, esa idolatría se manifiesta o no
en la fe en Cristo, como divino, no como humano, como divino. Y por lo tanto, el único que puede mostrar quién es el Padre. Por lo tanto, los que no creen en él son los hijos del demonio y son tratados en el Evangelio de Juan no solo metafóricamente como los hijos del demonio. Lo digo porque en el Evangelio de Juan hay otro pensamiento atrás muy desarrollado en la literatura gnóstica, donde aparecen los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y el combate se da a nivel de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. Acá los judíos están configurados dentro de los hijos de las tinieblas, mientras que los que tienen fe en Jesús y creen en su divinidad, en que es la palabra, encarna la palabra de Dios, esos son los hijos de la luz. Y por eso la respuesta de Jesús le dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No es la palabra, el lenguaje griego o el lenguaje que hubiera hablado Jesús, arameo, lo que quiera. Es Él como palabra de Dios lo que no están escuchando. ¿Sí? Entonces, otra vez, son los hijos de las tinieblas que no están escuchando a la luz, a la verdad que tiene delante. Por lo tanto, el combate acá está descrito en esos términos. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a los judaizantes, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no la escucháis porque no sois de Dios. Los judíos respondieron, no decimos con razón que es samaritano y que tienes un demonio. Sí, están jugando con el término, por un lado samaritano y toda la rechazo, pero samaritano en samaritano y en hebreo, sí, el shomer, son los guardianes de la fe, sí. Son esos judaizantes ultraortodoxos que su fe les impide reconocer la divinidad de Jesús. Y respondió Jesús, oh Dios, me lo tacho acá, a ver, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. ¿Sí? Esta lucha entre el bien y el mal ahora tiene una dimensión social en donde es la fe lo que está en juego en el juicio. Es un juicio sobre la fe en Jesús. Ese mismo juicio que está prefigurado en Juan, en este caso en el capítulo 8, ahora en el capítulo 12, también va a utilizar otra figura como es el príncipe de las tinieblas. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y cuando yo sea levantado de la tierra atraeré todos hacia mí. Es decir, hay un desarrollo donde la cruz es el momento crucial para definir la fe en este Jesús humano y divino en el Evangelio de Juan. Ahí se revela la gloria, el poder, pero a su vez se revela la intimidad de Dios en la tortura y la muerte de este enviado. Por eso en el Evangelio de Juan, el juicio, que es el que más desarrolla el juicio del Evangelio de Juan, hay que leerlo siempre en los dos niveles.
¿sí? Mientras a un nivel más literal del texto pareciera que es un juicio a Jesús, para condenar a Jesús, el texto tiene un segundo nivel de sentido propio del Evangelio de Juan, donde es Dios que juzga al mundo en Jesús, en esa muerte, en esa tortura y en esa muerte. Son dos planos paralelos que muestran las dos dimensiones del combate entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas en el Evangelio de Juan. Y por último, acá sí netamente traje un texto apocalíptico, donde ahí el combate en el libro del Apocalipsis tiene estas dimensiones, donde hay los ángeles y los demonios enfrentándose en un combate final, donde está la bestia por un lado y por otro lado aparece un ángel con una espada, un ángel terriblemente poderoso que se enfrenta a la bestia. La tradición a veces lo asocia con San Miguel Arcángel, a ese ángel. Viene de la apocalíptica y viene también de desarrollos rabínicos del comienzo de la era cristiana, es decir, son ecos de tradiciones que han elaborado todo este tema del juicio final en clave apocalíptica. Y acá les traje un pasaje como para que vean este duelo entre los demonios y los santos de Dios, y unidos a los ángeles de Dios, como dos ejércitos enfrentados en un combate intrahistórico que definirá si la historia continúa o no. Obviamente la apocalíptica siempre pone el final esperanzador de que la historia cronológicamente entendida continúa y que por lo tanto la salvación es intrahistórica, no al final de los tiempos como un acontecimiento después de la destrucción del mundo. Pero bueno, el texto dice así, en la visión de el vidente del libro del Apocalipsis, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Sí, hay claramente, dos bandos enfrentándose. El texto es mucho más largo, no se lo quise hacer más largo yo. Vayan a el libro del Apocalipsis a ver este combate final. Si lo quieren ver en YouTube, bueno, es un tema de ustedes. Pero bueno, creo que he dado algunos ejemplos como para ilustrar estas distintas cosmovisiones y espero la participación con preguntas, comentarios y Muchas gracias, Olga, por todo esto. Esperamos los comentarios y las observaciones, las preguntas, la participación de cada uno en estos minutos que nos quedan, que realmente fue muy jugoso todo lo que recibimos. A ver, creo que deben quedar muchas preguntas, por lo menos algunas. Yo quería preguntar, más que nada es una duda, todas esas posesiones que aparecen de espíritus impuros en tantas personas, sobre todo en los sinópticos, debe haber como 5 en cada uno, me parece, no sé, más o menos. Y después, bueno, ese exorcismo que hace Jesús, después cuando Él envía a los discípulos, los manda con poder para curar las enfermedades y para expulsar los espíritus impuros. Mi duda es, ¿eran realmente posesiones de espíritus eh, o eran enfermedades que no se conocían en esa época y que, bueno, algún conocimiento tenían, pero a lo mejor les daban esa entidad para darle alguna explicación? Bueno, esa es la duda, porque me parece que aparecen tanta cantidad de personas poseídas que, no sé, me llama la atención, por eso quería preguntarle eso. es la misma pregunta con un formato distinto que me hicieron al final del encuentro pasado, ¿sí? ¿Dónde está la credibilidad o no en los ángeles y los demonios en todo esto? Yo creo que ese es un tema que es más de una fe personal que lo que uno pueda pretender establecer como verdad del texto. Otra vez,
el tema de la verdad acá no juega en entender el texto como literal o no literal. Lo cierto es que el texto en algunos casos lo plantea como exorcismo, en otros casos lo plantea como enfermedades. Si es porque el escritor quería o no sabía cómo plantear el texto de otra forma, es un tema que realmente no marca digamos, un parteaguas desde el punto de vista de la fe. Lo cierto es que la Iglesia, aún hoy, siglo XXI, sigue sosteniendo ritos exorcistas, ¿sí? Entonces, y queda en la discrecionalidad de la Iglesia si aplica o no aplica esos ritos exorcistas. Por lo tanto, yo haría la pregunta, trasladaría la misma pregunta a si creen o no en el poder que tiene la Iglesia de exorcizar. No te escucho, Eduardo. No, perdón. No, digo, no es una cosa que nosotros veamos frecuentemente, este tipo de situaciones, pero son tan notorias en los evangelios que a mí me llama la atención. O sea, no es una cuestión de fe. Yo creo en los demonios, creo en los ángeles, pero mi inquietud era por el lado de que a lo mejor, trasladándonos 2000 años atrás, era una explicación para algún tipo de Te situación que repito, no el tenían forma texto, de el explicarlo de texto, otra manera. claro, pero el texto, resulta que tenemos textos que dicen que son enfermedades y resulta que tenemos textos que indudablemente dicen que son posesiones. Sí, Por lo hay tanto, una persona que creo que es la que tiene epilepsia, es la que se refiere un poco, pero no, el después de los gerasenos no es epilepsia, es epilepsia. ¿o no? Eso es una conjetura científica, una lectura científica de ese texto. O sea, el texto no afirma que es epilepsia, no afirma que es enfermedad, el texto dice que es una posesión. Repito, eso es un tema de una lectura personal. No me voy a meter ahí a afirmar ni la verdad o la no verdad de ese texto. El texto está escrito como una posesión, no como una enfermedad. Y hay otros textos que dicen que está enfermo y que lo sanó. La soga de Pedro. Sí, bueno, gracias. Bueno, Eh, eh, muchas gracias y por la exposición bastante te clara. escucho muy bajo, Melvin. Voy a subir. Ahora sí. Sí. Bueno, sí, es que tengo una duda con respecto a una figura que es un poco ambigua, que son las gárgolas. Las gárgolas, aparecen como ¿La figuras, qué? gárgolas. Ah, Yo no sé si, digamos, que eran figuras casi demoníacas, pero que se colocan en el frente de las iglesias sí. como signo de protección. Entonces, por eso digo yo que es ambiguo, porque su figura es demoníaca, pero a la vez protege, tiene un fin protector. Yo no sé, digamos, si catalogarlas ahí dentro de... Es muy parecido a los querubines que son figuras de animales también. Entonces yo no sé cómo colocar las gárgolas ahí como una especie Mira, de demonio. yo te pregunto otra cosa. ¿La serpiente de Génesis 3 es una figura maligna o es una figura decisiva para que el ser humano de alguna forma tome una decisión? Dentro del contexto mítico, mitológico de Génesis 3, en otras culturas, la serpiente es un animal que refleja el límite entre la vida y la muerte, y refleja más bien el poder que tiene la vida sobre la muerte. Acuérdate que la serpiente era uno de los atributos o la forma de representarse el dios Serapis en el caso de los griegos, ¿sí? Es decir, la medicina está asociada con esa figura dual. La serpiente en el Antiguo Testamento otra vez tiene ese doble matiz. No es necesariamente la encarnación del mal. De hecho, se la define como la gran seductora, la que pone a prueba de alguna forma al ser humano. Ponerlo a prueba no necesariamente es ser malo con el ser humano, es ponerlo a prueba.
¿sí? El Satán en el libro de Job, ¿sí? De alguna forma es una herramienta que Dios utiliza para poner prueba a Dios, pero el texto lo plantea de tal forma que no es Dios el que lo pone a prueba, sino que lo deja a Satán ponerlo a prueba. Entonces, la figura de la serpiente, como otras figuras, no necesariamente entran dentro de este dualismo bueno o malo. Pueden cumplir las dos cosas, las dos funciones. El límite entre la vida y la muerte, entre el límite entre lo que es bueno y lo que es malo, a veces no queda tan claro. Y queda en la libertad del ser humano y en el discernimiento del ser humano. Establecer una decisión. Yo veo las gárgolas dentro de esa categoría. Gracias. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Noemí, Sí, Noemí, yo le pregunto, los curas que son exorcistas, ¿no? Ellos entonces se enfrentan al mal. Definitivamente quizás el mal también se disfraza de muchas formas, ¿no? ¿O yo no? permitime usar un lenguaje distinto. Se enfrentan, en este caso, a no el mal. Eso, hablar de el mal es un pensamiento platónico. El mal, personalmente, no creo que exista como una categoría aislada, ¿sí? Yo a mis alumnos les pregunto, ¿el mal o el bien o la verdad son categorías abstractas, absolutamente abstractas, ¿sí? Que utilizamos como gratuitamente en el lenguaje, pero que de ninguna forma explican la realidad, ¿sí? Entonces, un exorcista, vos me preguntas a mí, ¿con quién se enfrenta? No conozco a ninguno, pero ¿con quién se enfrenta con un demonio, no se enfrenta con el mal. Ah, Bien, ahora la pregunta. sí, sí, no, ya me contestó, porque yo sé de algunos curas que sanan a las personas, porque van con problemas o, bueno, tienen Repito, manifestaciones. eso es un tema personal, la iglesia lo tiene como una institución, el, no me voy a poner ni enfrento, ni la defiendo, ni nada, ¿sí? Lo que sé es que hay, antes de llegar al exorcismo, una serie de análisis y pruebas psicológicas y un montón de investigación antes de que un cura decida hacer un rito de exorcismo. Es decir, que no se descartan un montón de posibilidades antes de iniciar este tipo de rito. Con lo cual, la Iglesia quiere marcar también muy claramente la diferencia entre lo que es o puede ser interpretado como una enfermedad, ya sea física o mental, y lo que es una posesión. ¿Sí? Claro. Le agradezco mucho y aparte que le No. agradezco porque yo no estuve el día 3 y la verdad que está muy, muy interesante. Creo que de todas formas está disponible la grabación, ¿no, José Luis? Sí, Sí, por sí, eso, yo sí, la escuché, yo la escuché, yo la de Me la parece. primera clase está la grabación y ahora, en cuanto terminemos, escuché. entre hoy y mañana ya está disponible también esta clase. Y la semana que viene ya David Castillo va a continuar y cerrar también el tema de ángeles y demonios. No sé si querés cerrar de Había alguna una, más, manera, Olga. había, había una mano alzada dando vuelta por ahí, la vi dando vuelta, no sé si quedó en el chat o no. No, yo no veo ninguna. Bueno, No. Alguien que dice muchísimas gracias y no vi más. Y no se ve. ¿vos tenés alguna pregunta, José Luis? No, 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 muchísimas más, pero para mí, no, 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 no. Bueno, de mi parte, gracias, Olga, por todo esto. Al grupo también, gracias por lo que es el aporte de participar, de interpretar lo que está ocurriendo, también es un aporte. Eh, Las preguntas son también aportes. Así que continuamos entonces, si estamos de acuerdo, la semana que viene con la clase de David. No sé si David ya se fue o lo tenemos por allí. Creo que se fue. Sí, sí, tenía que irse, me dijo. Bueno, gracias Olga, gracias a Gracias, todos profesora, entonces. gracias.
A Abrazo ustedes muy grande a por todos. la paciencia y por No, la no, conversación. no. Muy bien. Gracias.